Gracias nuevamente a todos por el honor de su tiempo y de su escucha en esta explicación detallada del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos haciendo cada martes. Después de haber concluido los 25 puntos del prólogo del Catecismo en sus 6 apartados que fuimos estudiando en los miércoles pasados, comenzamos entonces con la explicación de la primera parte del catecismo, la profesión de fe, la cual tiene 2 sesiones. Esta profesión de fe es un apartado muy grande que vamos a estudiar de nuestro catecismo. Son alrededor de 1065 números que vamos a estudiar. Así que en esto nos esperarán muchos miércoles en la parte de la profesión de fe. Esta parte, este apartado grande, este pilar, tiene 2 sesiones. La primera sesión la vamos a titular, o la titula el catecismo, Creo, creemos. Esta primera sesión va a tener 3 capítulos importantes. El capítulo primero, Dios al encuentro del hombre. El hombre es capaz de Dios. El capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Y el capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Esta será entonces el derrotero de la primera sesión. Y la segunda sesión de esta primera parte del catecismo es la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. En este también desarrollaremos 3 capítulos. El primer capítulo, creo en Dios Padre. El segundo capítulo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y el tercer capítulo, creo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos amigos, lo que nos espera estudiar de aquí en adelante, pues va a ser una muy buena profundización de nuestra fe. Primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Cada una de las partes del catecismo, como lo he mencionado atrás en otras sesiones, está precedida de una imagen que la ilustra. Es importante recordar siempre esto. En este caso, esta primera parte, recuerden que es el fragmento de un fresco de la catacumba de Priscila en Roma de principios del siglo III. ¿No? Es una imagen quizás la más antigua que tenemos de la Santísima Virgen María. Una de las primitivas figuras del arte cristiano y que representa el tema central de la fe cristiana, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Santísima Virgen María. Hay una figura de un hombre que señala una estrella situada encima de la Virgen con el niño. Es un profeta, posiblemente es el profeta Balaam, anunciando que de Jacob surge una estrella, de Israel un cetro. Simboliza toda la esperanza de la antigua alianza y la súplica de un Salvador y Redentor por parte de la humanidad. Este anuncio se realizó en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, y se presenta a María como la que trae al mundo y a los hombres la salvación. Por esto, ella es la figura más pura de la Iglesia, y que ha querido el catecismo elegir iconográficamente esta imagen, y la ha elegido para iluminar esta primera parte del catecismo sobre el credo. Una imagen de María en su encarnación, en su maternidad. Es una imagen preciosa. Los que ya tienen su catecismo de la Iglesia Católica pueden ir y pueden mirar esta imagen que nos presenta. Número 26 del Catecismo de la Iglesia dice: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, que se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello,
consideramos primeramente esta búsqueda del hombre en el capítulo 1. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo 2, y finalmente la respuesta de la fe, capítulo 3. Muy bien, queridos amigos, aquí lo que este punto nos trata de explicar es que los dos credos que solemos rezar los católicos en nuestra liturgia, uno de ellos es conocido como el credo apostólico, que esto entre los niños, entre las personas le llamamos el corto, el credo corto, ¿no? Que se dice en singular, creo. Y el otro, el que le decimos el credo largo, es el credo niceno-constantinopolitano. Es el credo largo, un credo mucho más elaborado. Es el credo que inició a elaborarse en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y que se terminó ya de matizar, que se terminó ya de hacer en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Es decir, la Iglesia tardó 56 años en proponer, estudiar, redactar, revisar, matizar el credo que nosotros rezamos hoy día. No se hizo en un minuto, no se hizo en una semana, o no se hizo por la cabeza de una sola persona. 56 años de meditación del credo, que inicia en el Concilio de Nicea y termina en el Concilio de Constantinopla. En este segundo credo, el credo largo que le decimos, nosotros decimos en plural, creemos. El hecho de que se pueda confesar la fe diciendo creo o creemos, tiene unos matices muy interesantes, porque quiere decir que creer es un acto personal, ¿no? Es un acto tuyo personal. Hay algo en el acto de fe que tienes que hacer solo tú, y no puede nadie más hacerlo por ti. Pero al mismo tiempo, es un acto de iglesia. Es un acto eclesial. La fe la confiesa la iglesia comunitariamente. Por lo tanto, queridos amigos, podemos decir creo o creemos. Y cada una de las dos expresiones añade un matiz muy importante. Quizás nosotros en nuestra cultura, que es muy individualista, entendemos más fácil lo de creo, ¿no? Es algo tuyo. Tú verás si crees o no crees. Incluso muchos papás dicen que cuando él crezca decida, ¿no? Parece que como un acto individual se le respeta a uno que crea o no. Y eso es un error de nuestra cultura individualista. Decimos creo, pero también decimos creemos. Y decimos creemos no solo porque sea la suma de muchos actos individuales, sino también es un plural. Es la iglesia la que nos da luz en la fe. Es la iglesia la que genera las escrituras, la que tiene la autoridad de interpretarlas para educarnos en la fe. Es la iglesia la que nos llama a la conversión. Eso es importante, que nos demos cuenta. Yo no tengo un contacto directo con Dios por mi cuenta, no es así. Mi relación con Dios ha sido a través de la iglesia, que es el sacramento universal de salvación. Es la iglesia la que me ha dicho que los evangelios son la palabra de Dios. Es la iglesia la que me ha enseñado cuáles son los evangelios apócrifos y cuáles no son la palabra de Dios. Es la iglesia la que me ha dicho cuáles son las verdades reveladas. Y no he sido yo, por mi propia cuenta, el que me he dado cuenta de ello. Es decir, que yo no puedo tener un contacto directo con Dios agarrándome a las escrituras como si yo voy a ser el intérprete de ellas. Eso no es así, queridos amigos. De hecho, el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, en el número 10, insiste cómo la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan providente de Dios, están unidos. De modo que no puede subsistir uno sin el otro. Tradición, escritura y magisterio de la Iglesia. Luego, al decir creo, digo también creemos. Porque al decir creo,
tengo detrás creemos. Y cuando digo creo, estoy creyendo con la fe de los mártires, de los apóstoles, de las vírgenes, de los confesores. Detrás de mí está toda la iglesia apoyándome. Me estoy sosteniendo en el pilar de Cristo que se me ha dado a través de esas 12 columnas de la iglesia, los apóstoles. Por ejemplo, el hecho de que el acto de creer sea un acto personal y nadie pueda creer por ti, se subraya que verdaderamente tienes tú que abrir la voluntad. Tienes que abrir tu voluntad. Dios llama a la puerta de tu corazón y tienes que abrirla tú. Eso es lo que se subraya en la formulación del creo en singular. De hecho, San Agustín decía, para creer es preciso querer creer. Y como tú en tu voluntad no te abras a la fe, como no hagas un acto personal, no vas a creer. ¿Qué hace falta entonces para creer? Lo primero, querer creer. También decía San Agustín, para los que quieren creer, tengo 1000 pruebas. Y para los que no quieren creer, no tengo ninguna. Es decir, creer es un acto voluntario, para el que es necesario abrirme. De hecho, a menudo basta cambiar de modo de vivir para empezar a creer de verdad en eso que antes negaba. Es decir, que eras tú el que tenías un modo de vida contrario a la fe, y entonces decías que no creías. Pero era tu voluntad la que no estaba dispuesta a convertirse. Y cuando has estado dispuesto a cambiar de modo de vida, la fe ha venido a tu corazón. Para poder decir creo, tienes que abrir la puerta. Dios toca a la puerta y está esperando que tú le abras. Incluso cuando Dios se manifiesta de una manera soberana, como ha hecho con San Pablo y con otros hombres alrededor de la historia, el que parece que ha derribado la puerta, aunque Dios se manifiesta a veces de una manera tan plena y tan llena de soberanía, que parece que derriba la puerta, sin embargo, tú también tienes que acogerle. Tienes que hacer un acto libre de acoger a Dios. Pero por otra parte, cuando hacemos en ese acto libre, decimos, creemos, porque en ese momento me apoyo en la fe de los que creen, me apoyo en esa iglesia a la que Cristo le ha depositado la fe, hago un acto de confianza no solo en Dios, sino también en los demás, en la tradición de la iglesia. La historia de la fe no comienza conmigo. No soy el primer creyente, pero de repente me veo metido dentro de una familia, en la familia de los creyentes, y entonces comenzamos a decir, creemos. Por eso, lo primero que nos dice el catecismo es la pregunta, ¿qué significa creer? Creer, en hebreo, viene de la palabra gemín, que significa apoyarse. Apoyar la existencia en Dios como la apoya un niño en el seno de su madre. Es una imagen que si la vemos en su raíz hebrea dice mucho, apoyarse, como el niño en el seno de su madre que tiene el cordón umbilical, está apoyado en su madre y lo está recibiendo todo de ella por ese cordón umbilical. Eso es creer. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dicen Hechos de los Apóstoles 17:28. Estás en Él y lo recibes todo de Él. Creer no es solo una especie de acto intelectual, de decir, la fe es creer que Dios existe, que Dios está allí, que Dios estará allí, que algo habrá. La clave no está en creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Creer no es únicamente decir que Dios está allí, sino que yo existo para Él. Es decir, que he sido un hijo deseado de Dios, que soy un hijo irreemplazable para Él. No es lo mismo creer que Dios existe
o que yo existo para Dios. No es lo mismo. Hay personas que sí creen en Dios, pero solo en ese primer sentido. Una creencia en Dios solamente intelectual, que Dios existe. Es un creer, es un creer. Pero podría haber creído también sin que Dios se le revelara. No se ha todavía esta persona superado esa filosofía humana de creer simplemente desde su mente. Creer en el sentido sobrenatural de la palabra es que yo existo para Él, que yo soy un hijo deseado suyo. Esto es lo que significa realmente creer. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater, nos dice esta expresión tan hermosa. Creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios, viviendo, sabiendo y reconociendo humildemente cuál insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Es decir, abandonarse en la verdad misma de la palabra del Dios viviente. Esa es la definición que hace Juan Pablo II de lo que es creer en esta encíclica La Redentoris Missio. Esa expresión de que creer es abandonarse en Dios es bastante ilustrativa y podría ser el punto de partida para responder a esta pregunta. ¿Qué significa creer? Apoyarse, abandonarse en las manos de Dios. Continúa el número 26 de nuestro catecismo diciendo que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, a continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre y finalmente la respuesta de la fe. Aquí viene otra definición de la fe que nos dice el catecismo, es decir, es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Para entender lo que es la fe, hay que partir del deseo de Dios de entregarse al hombre. Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha buscado. La iniciativa es suya. Somos porque Él nos ha querido por un acto de amor. Somos hijos deseados suyos. Luego la fe es mi respuesta. Si Dios se ha revelado, si Dios nos ha querido, la fe es responder a ese amor. La fe es acoger ese amor. Él toca la puerta. Yo le abro, le acojo y Él hace morada conmigo. Es imposible entender la fe sin partir de esa iniciativa de Dios. En nuestra cultura tan antropocéntrica, tan centrada solamente en nosotros, entendemos que las cosas tienen su origen en nosotros, pero eso es un error. Dios, en su sobreabundancia de amor, ha decidido llamarnos a la vida, y cuando alguien llama, hay que responder. Cuando Dios se revela, le da al hombre una luz sobreabundante para que comprenda el sentido de su vida. Dios no únicamente nos dice, yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una información fría, no es un saber abstracto, sino que es el descubrirse de Dios. Y esto coincide con el hombre. Al conocer a Dios, se comprende a sí mismo. Al hombre conocer a Dios, se entiende cada vez más. Y entonces dice, este Dios que se está descubriendo, me está permitiendo que yo me entienda a mí mismo, que yo entienda el sentido de mi vida. Si Dios es tu creador, ¿quién entonces te va a dar el sentido de la vida si no es Él mismo? Dios sí nos conoce, sí nos interpreta plenamente, de manera que en la revelación no solo le conocemos a Él, sino que Él nos conoce a nosotros y conocemos al prójimo.
Porque de lo contrario parecería que en la revelación de Dios viene a decirnos algo ajeno a nuestra vida, algo que no me dice nada, como que son cosas que no tienen nada que ver con mi día a día, con lo que me hace sufrir aquí. A veces se ha acusado incluso a la religión de esta cosa, de evadirnos de la vida, de drogarnos, de llevarnos a una serie de abstracciones. Y esto no es así. Quien piense eso realmente no ha entendido qué es la revelación divina. La revelación no viene a sacarme de esta vida, sino a darme sentido de ella. Bien distinto de esa concepción que tienen en Oriente, ¿no? En la que parece que la espiritualidad consiste como en un abstraerse de esta vida, ¿no? En el fondo, en eso consiste fundamentalmente esa creencia de esa teoría en el nirvana. Alcanzar un estado en el que yo me abstraiga de mi vida, ¿no? Que yo saque de mí y me aleje de esta vida para no sufrir. Sin embargo, la revelación cristiana no me lleva a abstraerme de este mundo, sino que me da la luz para vivir la experiencia y el encuentro con Dios en esta vida. Todo esto nos lo explica el catecismo, queridos amigos, en los capítulos que vamos a ir estudiando en esta primera parte. El hombre es capaz de Dios. Dios se le revela al hombre y el hombre le responde a Dios con su fe. En este capítulo primero, que lo desarrollaremos en 6 apartados, el primer apartado se titula El deseo de Dios. Este apartado parte hablando del deseo de Dios. Ya solamente este planteamiento, el hecho de que el catecismo haya comenzado hablando del deseo de Dios, es bastante significativo, porque estamos hablando entonces de un catecismo moderno, de un catecismo del siglo XX. En este catecismo, antes de comenzar descubriéndonos punto por punto quién es Dios, el catecismo ha querido reservar una introducción para venir a subrayar que ese Dios del que vamos a hablar no es ajeno a mi vida, sino que viene a conectar con mi deseo de Dios. Fijémonos, por ejemplo, en el catecismo anterior. Es un catecismo hecho en la Edad Media. Nunca se habría comenzado por aquí. Nunca se habría comenzado ese catecismo por esta parte, ¿no? En la Edad Media, el catecismo inició diciendo: Dios es un ser infinito, ¿no? Pero lo interesante de este nuevo catecismo mayor que estamos estudiando es, por ejemplo, que se comienza primero con la afirmación: el deseo de Dios. Continuamos con el número 27 del catecismo, que nos va a ir profundizando en este deseo. El deseo de Dios está inscrito ¿en dónde? En el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y no cesa de atraer hacia sí al hombre. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El deseo de Dios está inscrito en este corazón. Una afirmación que es básica, porque nos fijamos, por ejemplo, que entre los oyentes que nos están escuchando habrán personas que estén pasando por situaciones bien distintas. Habrá personas que digan: es verdad, yo tengo un deseo de Dios inscrito dentro de mí. Pero habrá otra persona que esté diciendo: pues yo tengo deseo más bien es de un trabajo porque estoy desempleado. O otra persona estará diciendo: pues yo tengo deseo de conseguirme una novia porque estoy solo. Pero yo no tengo un deseo de Dios. Así puede parecer que la cuestión religiosa, el planteamiento espiritual de la vida, es como una oferta para determinadas personas que sienten una atracción hacia Dios, o hacia la vida espiritual, o hacia la religión. Pero para otras personas parece que no vale nada. Es como quien no le gustan los programas deportivos. Cuando llega a su casa y está la televisión prendida con algún programa deportivo, simplemente apaga la televisión porque el deporte no le interesa y se acaba. Lo mismo pasa en esta vida espiritual. Alguien no tiene un deseo de Dios,
pues desconecta todo lo que tenga que ver con él. Aún siendo la vida así, aún yo desconectando la tele, apagando y desconectándome de Dios, tenemos que decir que los cristianos no decimos tal cosa, ¿no? El deseo de Dios lo tiene todo hombre inscrito en su corazón, incluso el que no se da cuenta de ello, el que no se ha percatado, el que dice: a mí la religión no me dice nada y no me interesa. Tenemos que decirle a esta persona que el deseo de Dios es natural, lo tiene inscrito solo por el hecho de ser hombre. Por ejemplo, es impresionante ver cómo todas las culturas han tenido fe en Dios. Llegó Cristóbal Colón a América y se encuentra que los indios adoraban un ser supremo. Llegan después a otro lado del mundo, al otro lado del globo terráqueo, y allí otros indígenas adoran a un ser supremo. En África, en Oceanía, en el norte, en el sur. No han existido culturas ateas. El ateísmo es un fenómeno moderno. Esto ya es bastante significativo de lo que nos dice el catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre por naturaleza. Es algo añadido, no es algo que está pegado a él, no es algo que está añadido, es algo natural. Esto tiene unas consecuencias muy grandes, porque quiere decir que si el deseo de Dios es natural y la única manera de ser feliz es abriéndose a saciar el deseo que tenemos de Dios, entonces decimos que no hay dos felicidades, sino que hay una. Y esto explica por qué los bienes meramente materiales no terminan de saciarnos plenamente. En esta vida tenemos algo, tenemos un objeto material que queríamos, que nos habíamos marcado, y al mismo tiempo que lo alcanzamos, ya estamos buscando otro, porque ya este que alcancé ya no me satisface plenamente y entonces se me queda corto en mis aspiraciones y lo cambio. Y esto nos dice que el hombre siempre está necesitando de algo más. Estos son indicios y una muestra de una parte muy material de ese deseo de Dios que todos llevamos marcado dentro de nosotros. Continúa el número 27 diciendo que donde estábamos afirmando que esa declaración que hace el catecismo, que tenemos inscrito en nuestra naturaleza humana el deseo de Dios, seguro que existirán muchos que lo niegan. Seguro que hay muchos hombres, incluso culturas enteras, que niegan que el deseo de Dios, que niegan y afirman que ese deseo de Dios ha sido inducido desde fuera, que ese deseo de Dios es algo que una religión cualquiera le ha metido en la cabeza de los hombres. Pero la historia nos viene a decir que eso no ha sido así. Fijémonos, por ejemplo, en lugares como en Rusia, donde el Estado llegó a decir que la religión es el opio del pueblo y por lo tanto la reprobó, la arrancó, la quitó todo vestigio religioso de las escuelas, de las enseñanzas, y empezó a enseñar oficialmente el ateísmo y convirtió las catedrales en museos del ateísmo. Y pasaron varias generaciones donde los hijos no habían recibido ningún tipo de memoria religiosa por parte de sus padres, ningún tipo de enseñanza, ningún bautismo. Este es el caso de Rusia y de otros países. Pues luego de tantos años y de tantos intentos de borrarle al hombre ese deseo de Dios, no se ha podido. Y cada vez surge más y más este deseo de religiosidad en los seres humanos en estos lugares. La supuesta teoría de que ha sido una educación la que ha creado la necesidad de Dios se ha visto rebatida por los hechos. No es la educación la que crea el deseo de Dios, más bien es la que lo encausa, pero el deseo de Dios está ya en el hombre. Así como lo decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está mi corazón hasta que no descanse en ti. Esta frase de San Agustín
Significa que éste ha tenido una sed de felicidad, que ha intentado saciar en muchas cosas que no eran Dios, filosofías, sectas, experiencias, y no ha podido descansar, no ha podido encontrar la felicidad hasta que lo encontró a Él. Y una vez que lo encontró, descansó. Solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y termina este número 27 del Catecismo con una preciosa cita de la Gaudium et Spes que dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque Dios, creado por Él por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Lo que al hombre le distingue del resto de la creación, del resto del reino animal, lo que le hace tener una dignidad que no tienen el resto de los animales, es que tiene una vocación a la comunión con Dios. El hombre ha sido creado para tener una amistad con Dios que no la tienen los animales. Un animal irracional no tiene ni puede tener una amistad personal con Dios. Dios quiere a todas las criaturas, porque a todas las ha creado. Incluso la Sagrada Escritura dice: y vio Dios que era bueno. Pero quiere al hombre de una manera especial, porque el hombre está llamado a tener una intimidad con Él, una amistad con Él que los animales no pueden tener. Eso nos hace dignos y capaces. Es impresionante ver cómo los hombres primitivos, a diferencia de los animales que lo rodeaban, tienen unos signos religiosos muy, muy poderosos. Y vemos cómo tienen y cómo se encuentran cada vez más esas construcciones especiales, donde tienen ese sentido religioso, que fueron hechas para esa comunicación con ese ser supremo, con ese ser que estaba en el más allá de esta vida, y tienen su esperanza en una vida más allá de esta vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no lo encontramos en los animales. Este es un inicio de la dignidad del hombre. La razón más alta de la dignidad del hombre es que está llamado a ser eterno y tener una amistad eterna con Dios. El hombre es invitado a tener un diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor es conservado por Él por amor. Es decir, hemos sido creados por el amor de Dios y para el amor de Dios. Y cuando uno descubre esto, cambia totalmente. Digamos que hay 3 tipos de personas que ante la pregunta trascendental de la vida, ¿quién soy yo?, toman diferentes posturas. Los primeros toman la postura de no preguntarse. Es la respuesta que da el perezoso, que le da miedo, y dice que él no se hace ese tipo de preguntas. Eso de preguntarme ¿quién soy yo?, eso no es para mí. Y desisten. Pero también están el segundo grupo, los que toman la postura de no encontrarle sentido a nada. Es la postura del que no tiene esperanza. Es el que da una respuesta dramática a todo, diciendo que la vida es un asco, que no vale la pena ser vivida. Encontramos entre las personas con las que vivimos personas amargadas, porque piensan que esta vida es un querer y no poder, intentar ser feliz y no conseguirlo, condenados a vivir, pero en el fondo solo podemos consolarnos con pequeños placeres. Es una postura muy desesperada, ¿no?, que acarrea una profunda amargura interior, que a veces se expresa o desemboca en estas pasiones desordenadas, drogadicción, alcohol, sexo desordenado, etcétera, etcétera, demás vicios que solamente nos van llevando a satisfacer placeres inmediatos, pero que nos van cada vez vaciando más. Y el tercer grupo son los que toman la postura de que
Es Dios la respuesta. El hombre no es un proyecto sin sentido. El hombre no es una pregunta sin respuesta. Existen unos valores absolutos en la vida. La vida del hombre tiene sentido en referencia a ello. El hombre ha sido creado por amor y ha trazado para cada uno de nosotros planes de amor. Lo importante no es lo que yo espero de la vida, sino lo que Dios espera de mí. Por eso el sentido de la existencia se encuentra en intentar vivir esos valores que Dios ha sembrado en mí, que han salido de la mano de Dios, auténtico arquitecto de este mundo. Y esta es la postura sensata, la que me va a dar sentido a mi vida. En conclusión, queridos amigos, esta es una afirmación muy importante para nuestra vida. Tenemos un deseo natural de Dios, sembrado en nosotros por Dios. No solamente algunos, y somos conscientes de que sin Dios nadie va a ser plenamente feliz, porque hemos sido creados por Dios y para Él. Y este es el motivo de que cuando lo descubrimos a Él, la vida alcanza todos los matices para disfrutar. La misma naturaleza es disfrutada de otra manera. La misma familia, el mismo trabajo, el mismo estudio es disfrutado de otra manera. Todo se empieza a vivir en profundidad, esa profundidad que antes no comprendíamos, porque el tener a Dios en nuestra vida es lo que nos va a hacer alcanzar el pleno sentido de todo.